Muy buen día para todos. Bueno, vamos a explicar cómo implementar los métodos o los programas en C++. Recordemos que un programa en C++ se divide en tres archivos. main.cpp, que es el archivo donde se van a crear los objetos y se van a llamar a los métodos que tengamos dentro del programa. El archivo .h, que es donde vamos a definir los atributos que va a tener la clase y los métodos que va a tener la clase. Para crear este archivo o para el contenido de este archivo nos vamos a guiar con el diagrama de clases. Es muy importante que de la misma forma como aparecen escritos los atributos y los métodos en el diagrama de clases, asimismo los escribamos dentro del archivo .h y en general en todo el programa que vamos a desarrollar. Bueno, el tercer archivo es el CPP, que va a contener la implementación de todos los métodos definidos en el archivo .h. Tanto el .h como el .cpp van con el nombre de la clase, punto y el h o cpp. ¿Listo? Y el main, pues sí se va a llamar main.cpp. Aquí los vemos. ¿Listo? Bueno, entonces hablemos del archivo .h. En el archivo .h, para el ejemplo del tablero, teníamos que el tablero del salón de clases tenía un ancho y un largo. Entonces, dentro del archivo .cpp va a ir la clase tablero. Recordemos que utilizamos la palabra class, abrimos las llaves y en la parte privada pues vamos a colocar el ancho y el largo de tipo doble. Y en la parte pública definimos cada uno de los métodos que van a aparecer en el diagrama de clases. Aquí vemos que hay otros métodos como tablero, que es el método constructor, el método destructor, los set y los get, que vamos a explicar más adelante para qué se utilizan. Bueno, ese es básicamente lo que va en el .h, ¿sí? Los atributos van en la parte privada y los métodos van en la parte pública. Es importante que los métodos sean públicos para que se puedan acceder desde otras clases diferentes, como la clase donde vamos a tener el main o cuando tengamos otras clases dentro de nuestro programa, pues podamos accederlos también desde otras clases diferentes a la actual. Y los atributos, la recomendación es que sean privados. Pero bueno, ¿cómo implementamos estos métodos definidos en ese archivo .h? ¿Cómo implementarlos en el archivo CPP? Entonces, en el .h solamente si vemos acá, solamente hacemos como la declaración del método, es decir, le damos el nombre, el tipo de datos que va a retornar el método. Recordemos que si es void es porque no va a retornar nada y si ponemos doble o float, otro tipo, es porque el método va a devolver un valor de ese tipo. Y el método pues puede llevar parámetros. Si los lleva, también los colocamos acá y al final pues colocamos el punto y coma. ¿Cómo implementamos entonces esos métodos? Repasemos un poco las partes de un método. Todo método va a llevar el tipo de retorno, el nombre de la clase, los 4 punticos y el nombre del método y los parámetros que va a tener el método. Dentro de las llaves va a venir todo el cuerpo del método, las instrucciones del método. Esta es la manera como vamos a implementar cada uno de los métodos dentro del archivo .cpp. Entonces, hablemos de uno de los métodos, por ejemplo, que era calcular perímetro. El calcular perímetro del tablero pues, nos va a permitir hallar la medida, ¿sí? La suma de todos sus lados. Entonces, habíamos dicho que para hacer eso aplicamos la fórmula 2 veces el ancho más 2 veces el largo. El perímetro es una variable que no aparece como atributo, por lo tanto va a ser una variable local que vamos a definir dentro del método tablero. Entonces, dentro del método tablero la vamos a definir de tipo doble que corresponde a los reales. Esa variable la vamos a retornar en el método, por lo tanto decimos que el método retorna un valor de tipo doble. Y acá colocamos el nombre de la clase a la cual pertenece este método. Esta sería la forma de implementar ese método dentro del archivo .cpp. Bueno, y asimismo, pues diseñaríamos los otros métodos. Hay un método especial que es el método constructor que nos va a servir
para inicializar los atributos de la clase. El constructor lo podemos hacer que no reciba parámetros o que reciba parámetros. Si yo no quiero pasarle parámetros a los objetos que voy a ir creando, pues sencillamente lo llamamos a este constructor. El método constructor va a tener el mismo nombre de la clase. Entonces aquí colocamos también el nombre de la clase, los 4 punticos, el nombre del método constructor. Este método constructor no recibe parámetros, es decir, los valores para los atributos los vamos a dar acá. La idea de este método es que cada vez que necesitemos crear un objeto, vamos a llamar a este método. Y este método lo que hace es inicializar los valores de cada atributo. Podemos inicializarlos con cualquier valor. Aquí le vamos a dar un valor de 1 al ancho y al largo. Este método es el único que no hay que decirle que retorne algo o que no retorne, ¿sí? No se le coloca void ni se le coloca ningún tipo de datos indicando pues que devuelve el método. Va de esta manera, es decir, un objeto que se cree con este método me va a crear un objeto que va a tener el ancho 1 y el largo 1. Bueno, este sería un tipo de constructor. También podemos tener un constructor que reciba parámetros, donde acá le decimos que los valores de ancho y largo que voy a asignar dentro del método los voy a recibir como parámetros en 2 variables a las cuales voy a llamar A y L. A va a contener el valor que le voy a asignar al ancho y L va a contener el valor que le vamos a asignar al largo. Bueno, entonces, para crear un objeto, si vamos a crear el objeto, recordemos que desde el método main, pues tendríamos que escribir el nombre de la clase y el objeto que vamos a crear. Aquí estamos creando un objeto llamado objt que pertenece a la clase tablero. Cuando se crea un objeto a través de esta instrucción, se llama al constructor que no recibe parámetros, es decir, el ancho y el largo van a tomar el valor de 1. Si decidimos crear un objeto ya dándole unos valores a sus atributos, como en este caso, vamos a crear un objeto que se llama objt2, que pertenece a la clase tablero, y cuando lo estoy creando, le estoy mandando entre paréntesis los valores con que se va a crear ese objeto. Acá le estamos diciendo que el primer valor va a ser 3,5 y el segundo va a 6,2. Entonces, aquí estaría llamando al método constructor que recibe parámetros. Es importante que como el constructor recibía 2 parámetros, cuando lo llamo, le mando los valores que va a recibir. En ese mismo orden se van a asignar, es decir, si en el constructor, que lo tenemos por acá, primero estaba la variable A y después la L, quiere decir que en A se toma el primer valor que se mande y en L el segundo valor. Y asimismo, pues se van a asignar acá. ¿Listo? Entonces son formas de definirlos. Dentro del código podemos hacer los dos, implementar los dos y decidir a cuál llamar en un momento dado. Si yo ya sé qué valores va a tener el objeto, pues llamamos al que tiene parámetros y si no, llamo al que no recibe parámetros y ya más adelante le daré valores a través del método que hemos creado, que es pedir datos, que va a ser un método donde pues vamos a pedirle ya al usuario que ingrese cada uno de los valores de los atributos. Bueno, ahora repasemos o miremos qué son los métodos get y set. ¿Listo? Bueno. Y para hacer esto, pues vamos a ir al código, ¿sí? Con un ejemplo, pues vamos a irlo mostrando. Pero básicamente los métodos get son los métodos que me van a permitir mostrar los valores de los atributos por fuera de la clase actual, es decir, desde el main o desde otras clases. Como los atributos están declarados privados, pues no podemos acceder directamente a ellos desde cualquier parte. Dentro de la misma clase sí podemos acceder a ellos, pero desde otras clases no. Entonces, por eso se deben utilizar el método get, que va a tener esta forma. Se va a llamar get y seguido del nombre del atributo. La primera letra de la segunda palabra pues va a ir en mayúscula, se utiliza así. Este método podría llamarse de cualquier manera, pero por estándar pues se acostumbra a llamarlos get. Este método siempre va a retornar el atributo, es decir, este método get va a retornar el largo, que es una variable de tipo doble, por eso le ponemos acá doble, y se elabora pues siguiendo la misma sintaxis de los otros métodos. Si necesitamos un método que retorne el ancho, pues debemos hacer un método que llame getAncho y acá me retornaría el ancho. ¿Listo? Bueno,
Asimismo, los métodos set son métodos que sirven para modificar los valores de los atributos. Es decir, si yo quiero modificar un valor de un atributo, también desde el main o desde otra clase diferente a tablero, que es la clase actual, pues debo hacerlo a través del método set. Dentro del cuerpo del método set vamos a encontrar que al valor de la variable o al atributo largo le voy a asignar el valor que contiene la variable que se recibe como parámetro. Aquí la variable se llama valor, se puede llamar de cualquier forma. Incluso se podría llamar igual que el atributo, pero nos tocaría hacer claridad en que son diferentes, ¿no? El atributo a la variable que se recibe. Finalmente acá lo que se asigna es el valor de esta variable independientemente de cómo se llame. Estos métodos se van a llamar set, van a empezar con la palabra set y seguidos del nombre del atributo. Y son métodos que no retornan nada, por lo tanto acá siempre va a ir la palabra void. Miren que acá no encontramos el return porque este no devuelve el valor del atributo, solamente recibe un valor para modificar el dato. Bueno, miremos ahora qué tenemos en el código. Listo, acá tenemos el código completo, está la clase tablero. Como lo habíamos presentado en la diapositiva, aquí está tablero CPP. El CPP pues tiene los métodos calcular perímetro, tiene el método calcular área, ¿sí? Tiene el método pedir datos, que se le encarga de pedir los valores para el ancho y el largo de ese objeto tablero. ¿Listo? Y vamos a hablar entonces básicamente de los constructores, ¿no? Entonces, decíamos que podemos tener un constructor que no recibe nada, otro que sí recibe, y entonces acá desde el main, pues creamos este objeto obj_t que pertenece a la clase tablero. Aquí recordemos que va a llamar al método que no recibe parámetros. Entonces, por lo tanto, luego llamamos al método pedir datos. Recordemos que para llamar cualquier método de la clase necesitamos anteponerle el nombre del objeto seguido con el operador punto. Bueno, y luego vamos a imprimir los valores del ancho y el largo. Como los métodos están privados, los atributos están privados, si no estuvieran privados, yo podría decir imprímame punto ancho, ¿sí? Y pensaríamos que podríamos hacerlo así, que lo imprimiera directamente. Esto se puede hacer cuando los atributos son públicos, pero no es lo recomendado. Entonces, para poder imprimir, por ejemplo, acá dentro del programa principal, que está en una clase llamada main, llamada la clase, bueno, está dentro de otro archivo, por así decirlo más bien, diríamos el ancho del tablero colocamos el nombre del objeto y debemos escribir o llamar al método getAncho. Entonces acá le colocamos getAncho y vemos que con esta instrucción lo voy a poder llamar. Bueno, esto lleva paréntesis que abre y cierra al final. Asimismo, si queremos imprimir el largo, pues llamamos al método getLargo. Como esto retorna un valor, aquí le estoy diciendo que lo imprima en este momento. Entonces, esa es la forma de utilizar los get. Esa sería la forma pues de utilizar el get largo y el get ancho, porque si intentamos acceder directamente al atributo como tal, no lo va a reconocer. Es decir, aquí la única forma desde el programa principal de acceder a los atributos del objeto es haciéndolo a través de estos métodos, get y set. ¿Listo? Si quisiéramos, por ejemplo, cambiar el tamaño del largo del tablero, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué debería hacer? Debería llamar al método set tablero, entonces tendría que decir obj_t punto, buscamos acá el set ancho, y acá le voy a pasar el valor del ancho. Digamos, por ejemplo, que yo quisiera que el nuevo valor sea 10. Ese valor también lo puedo pedir al usuario, lo puedo pedir acá entre una variable y mandarle la variable. Aquí le voy a mandar un valor fijo. Vamos a correrlo solo hasta allí. Y me tiene que mostrar el nuevo valor del ancho. Entonces, digamos, aquí le voy a decir que me vuelva a imprimir el valor del ancho. Después que lo modifique, que vuelva y lo imprima. Entonces, el nuevo ancho va a ser, el nuevo ancho del tablero es, y que lo muestre. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a correr el programa.
Bueno, aquí corremos el programa, entonces nos está pidiendo el ancho, supongamos que el ancho va a ser 15 y el largo va a ser 20. Entonces, el usuario está ingresando estos valores, 15 y 20, le damos Enter, me va a mostrar el ancho del tablero me imprime 15, el largo es 20, luego calcula el perímetro, llamando pues al método calcular perímetro que lo está llamando acá, me da 70, asimismo llama al área del tablero a través del método calcular área, es 300, y luego voy a llame acá al método sedancho, es decir, en ese momento se le pasó el valor de 10 al ancho del tablero. Entonces, cuando se vuelve a imprimir el valor del nuevo ancho, pues me va a mostrar que es 10. Entonces, de esa forma podemos modificar los atributos.